Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestras tardes de té Namaste, este espacio diseñado con mucho amor para conectarnos, encontrarnos y sobre todo descubrir esa fuerza interior y exterior que tenemos en cada uno de nosotros. Hoy tengo una invitada espectacular, soñada, es mi profe de tejidos y tiene un propósito y una idea y un emprendimiento del que nos contará más adelante. Así que quiero darle la bienvenida con toda mi gratitud a Catalina, que está aquí. Cata, bienvenida. Qué rico tenerte por aquí en estas tardes de té. Cuéntanos un poco quién eres tú. Hola Mal, ¿cómo estás? Un honor estar en este espacio tan bonito que estás creando. Gracias por esa introducción. Es un honor para mí ser tu profe de tejido. Mi nombre es Catalina, soy tejedora de labor. Tejo hace más de 3 años. Me formo también en geometría sagrada desde el trazo. Vivo en La Calera, Cundinamarca, en una montaña. Y bueno, me dedico a tejer, introduzco el tejido a través de meditación activa, a través de una herramienta como de autoconocimiento. Y bueno, esa pregunta de quién soy yo, pues es un poco extensa, pero más o menos te cuento cómo que hago y pues cuál es mi labor ahorita. Y bueno, en mí está este amor por compartir el tejido, por conectarnos con estas raíces ancestrales y estos conocimientos ancestrales que tenemos un poco olvidados. Ese es como mi compartir y bueno, mi propósito es seguir tejiendo no solo amuletos, sino estas redes de personas, de mujeres que se unen a través del tejido. Cata, has dicho algo muy interesante. Ahorita andamos un poco en eso de la geometría sagrada para quienes no la conocen, pero dijiste algo que quiero ahondar un poco, que es tejer no solamente hilos, lanas, demás, sino tejer lazos. ¿Cómo te ha resultado eso de ir a talleres, a tejer con otras mujeres como yo, que bueno, ya no somos tan novatas, pero arrancamos siendo novatas, y crear justamente esto que ha pasado entre las dos, como esos lazos que van más allá de solamente hacer, no sé, un mandala, un ojo de Dios? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo nace lo que tú has llamado Sagrado Amuleto, con ese propósito? Cuéntanos un poco de ese propósito de Sagrado Amuleto. Eh, bueno, Sagrado Amuleto nace a través mío, literal fue como gestar algo que le daba prioridad a muchas cosas que yo quería hacer en mi vida, ¿no? Una de ellas era saber que mi prioridad más grande era estar feliz y que esa felicidad estuviera en sincronía con el compartir que le tenía al mundo y ese servicio que también podía ofrecer. Desde eso, como desde buscar, analizar esto, pues nace este gran deseo de enseñar y nace como de la nada, fue como que en el momento que estaba tejiendo, una persona me dijo, ¿por qué no me enseñas? Y yo dije, bueno, va. Pero pues recuerdo como que en la universidad yo justo estudié economía y siempre fui muy buena para las matemáticas, entonces siempre enseñé. Entonces le daba clases a niños o sea, niños de colegio cuando yo estaba en la universidad, les daba clases como para también apoyarme con temas económicos en la universidad, también les daba clases de cálculo a mis compañeros, entonces digamos que para mí no era tan nuevo enseñar. Empecé a enseñar normal, como de tú a tú, en unos encuentros pequeños. Después llega la pandemia. En la pandemia tenemos que como adaptarnos a estas nuevas herramientas que es la virtualidad y se generan nuevos retos que es esta distancia física, es enseñar una manualidad pues virtual, es un reto enorme porque el tejido de por sí, cuando tú estás aprendiendo a tejer, se generan muchos retos, ¿no? Pero virtual hay una resistencia aún más grande. Entonces, bueno, viene todo este gran reto de enseñar virtual. Se generan unos lazos muy hermosos porque cada vez que tejemos, este mismo movimiento nos está ayudando a soltar nuestras emociones y en sí a poder expresarnos.
expresarnos a través de algo que podamos materializar. Digamos que esto es un conocimiento que, como te comentaba, es un conocimiento ancestral. Nuestras abuelas, nuestras ancestras se reunían en unas tiendas que se llaman las tiendas de la luna a tejer. Entre ellas tejían y soltaban las emociones o los conflictos que estuvieran viviendo. Por eso se dice que en las culturas, digamos, ancestrales, las historias están tejidas, porque el tejido se conoce como algo como de conocimiento, como que las historias son nuestros tejidos, soltamos nuestros tejidos, incluso pues como tú has estado, como tejido sin chisme, pues no es tejido, ¿no? Pero pues es un poco un chiste, pero es un poco verdad. Incluso en el Chocó vemos mujeres en esta época que a través del canto y a través del tejido sanan temas muy dolorosos y muy fuertes que no son tan fáciles de expresar o de contar. Entonces el tejido se vuelve como este tipo de terapia, pero este tipo de terapias donde también entre todas, tanto en los talleres grupales como en los talleres personalizados, pues creamos y sostenemos un vínculo seguro en el cual tú tejes y vas contando, pero pues no te sientes juzgada, también te puedes ir viviendo un montón de emociones, porque cuando llega el tejido a tu vida, llega más no a enseñar, como algo nuevo, sino que tú empiezas a recordar. Es como si las células y tu ADN estuvieran recordando un conocimiento que estuviera en ti. Entonces, al sentirte tan segura, tan sostenida, pues es mucho más fácil contar tus cosas, soltar como tus emociones, hablar a voz, porque eso nos cuesta un montón ahorita. Incluso uno de nuestros chakras más bloqueados es garganta, porque nos cuesta alzar nuestra voz, nos cuesta expresarnos, ¿no? Y pues a través del tejido nos vamos contando historias, nos vamos narrando historias y esta red hermosa se teje porque tú dices, yo también estoy viviendo lo que tú estás viviendo. Y por eso para mí es tan hermoso y tan expansivo el tejido, porque pues como te lo he dicho, pues cuando yo te veo puedo verme. Y cuando me veo, pues puedo reconocer y sanar cosas que hay en mí. Pues cuando sana una, sanamos todas y sanamos en colectivo. Siento que eso es como lo lindo del tejido y lo lindo que no solo es tejer un hilito y coger y las formas, sino es empezar a tejer esta gran red que nos conecta de tantas formas. Sí, Kate, me estaba riendo acá por lo que decías justamente del tejido sin chisme no es tejido. Lo hablábamos un poco antes de iniciar nuestra charla de qué rico que es eso, ¿no? Como poder sentarte a compartir ese momento, ¿no? A transmutar tu dolor, a ver que, por ejemplo, el otro ha pasado algo, si quizás no es lo mismo, algo muy parecido, y Ujú. como que encuentras ese punto de apoyo, digo yo, no grupo, sino ese punto de apoyo como que te muestra eso que tú decías, ¿no? Esa otro espejo mío a través de la persona mostrándote lo que puede pasar o bueno, el salir adelante. Yo conozco un poco tu historia, ¿no? De cómo decides como retirarte de tus finanzas o labor oficina a hacer pues tu proyecto que es este. Y me parece interesante algo que tú decías que te quiero también preguntar es, tú decidiste enseñar, ¿sí? O compartir esto como sin ese miedo de que, no sé, que alguien te copie, que haga lo mismo, bueno, que decidiste solo hacerlo y resultó, ¿no? Y a veces eso cuesta mucho cuando tú dices, bueno, es mi idea, es mi proyecto, sí, pero no sé, y corrígeme ahí, es la pregunta que te tengo, es, ¿cómo decides que esta idea, ¿sí? Que esta información que tú tomaste, que estaba accesible para todos, eh, compartirla no fuera una carga, ¿no? Sino que fuera justo esto que has hecho, que fuera una red, que fuera lo que tú haces a una otra, ¿sí? Y a otra, una cadena de cosas buenas, porque a mí me parece que lo que tú haces son cosas muy buenas, y desde la geometría, desde el tejido, desde que no, uno te llame no solo para tejer, sino para charlar ahí de cosas. ¿Cómo decide Cata decir, bueno, voy a poner esto al servicio
¿sí? Sin el miedo que puede estar ahí, o sin el comentario de alguien te va a copiar, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre enseñar si eso es de lo que estás pues viviendo? ¿Cómo rompes tú ese como estereotipo que está en el mercado cuando uno desarrolla una idea que pone al servicio, ¿no? Ujú. Bueno, Mal, bueno, tú conoces como la historia de cómo fue, pero entonces pues voy a dar el contexto, ¿no? Bueno, yo estudié de profesión economía, trabajé muchos años en una comisionista de bolsa, hasta que muchos temas, en especial el duelo de mi mamá, un tema con ansiedad muy fuerte, un tema de depresión, pues me llevó a como yo le llamo como la noche oscura de mi alma, en la cual tuve un intento de suicidio, en la cual tuve que estar internada 20 días en una clínica psiquiátrica, en el cual, bueno, tuve que enfrentarme a ver que no era feliz en lo que estaba haciendo, que nada de lo que hacía tenía un impacto como el que yo quería, que adicional a eso no tenía solucionado ni aún creo aún muchas cosas emocionales que todavía se están transitando y que todavía desde esa decisión de transformarme, pues se siguen sanando, ¿no? Viene y pasa todo esto en mi vida que fue como, sentí que es como cuando se habla de tocar fondo, pero para tomar un impulso muy grande. Eh, en un día yo me desperté y dije, no quiero tomar ni un medicamento más. Justo tenía un temblor, tengo un temblor en las manos, ahora es mucho más controlado a raíz de todo este proceso, pero pues me estaban dando anticonvulsivos y me estaban como prácticamente diciendo que podía ser Parkinson. Cuando ahora es como el testimonio de decir, no era Parkinson, mis manos me dan de comer y podemos sanarnos, tenemos el poder de sanarnos. Pero entonces cuando el tejido llega a mi vida, yo me doy cuenta que el tejido se volvió mi mejor medicina para muchas cosas. El tejido me ayuda a controlar mis niveles de ansiedad a un nivel que ninguna herramienta más me había podido llegar, ¿sabes? Todo este tema de la concentración, de bajarle un poco el ruido a los pensamientos, de poder experimentar con formas, figuras. Siento que me haya atravesado a mí y que yo haya podido decir, el tejido como herramienta sana y sirve, fue el mayor impulso a compartirlo. Y bueno, lo que pasa es que hay algo que es chistoso porque muchas personas que me conocen pues me dicen como que muchas veces yo parezco un niño chiquito, ¿no? Y hasta incluso en muchas terapias, pues antes de que pues ocurriera todo esto de mi mamá, pues mi mamá me crió como con, no sé, con unos valores que quizá me hacen ser un poco, entre comillas, ingenua, pero muy entregada al otro. La verdad, el primer comentario que tú me dices de, pero no te da miedo que te vayan a copiar, lo recibí de mi abuela con la que vivo. Entonces, en ese momento, lo primero que se me bajó, le contesté a mi abuela con algo que yo no esperaba porque pues yo no lo había ni siquiera pensado. Y dije, los tejidos son como un lienzo, no puede haber dos iguales. Y a diferencia de decir, tengo miedo de copiarme, asumir y tener la responsabilidad y el corazón tan expandido de decir es que no me van a copiar, sino estoy siendo la inspiración de muchas personas que quieren tejer. Y bueno, también comprender que estamos bajo de una gran mente divina o total, que en mi caso pues le digo Dios o conciencia universal o como pues le digan cualquiera persona, ¿no? Esa gran energía que nos da la información y la información ya está dispuesta. Nosotros solo somos canales y pues para mí antes es como una gran alegría
que esa información que haya sido canalizada por mí sea tan expansiva que tantas personas lo puedan llegar a hacer. Y qué alegría, ¿no? Qué dicha. Siento que eso fue lo que me ayudó a que eso pasara. Incluso, pues muchas personas ahora con gran alegría y gran orgullo, digo, como tejen los amuletos que están ahí, ¿no? Y qué alegría porque es tan hermoso que es verme en muchas partes. Es ver una parte de mí tejida por otras personas, es ver una parte de mí en otros países, en otras ciudades, con diferentes estilos, con la energía propia que habita en cada persona, pero que finalmente se gestó en mí. Entonces es como tener muchos hijitos regados por el mundo, como más que sentirlo como me va a copiar y bueno, siempre he dicho que para todos hay y para todos hay en abundancia. Siento que la pandemia, los grandes maestros, que son los grandes maestros a diario, nos enseñan las lecciones más fáciles y más básicas que son las que se nos han olvidado. Y está esto, ¿no? Pues para todos hay y para todos hay para compartir en abundancia y el compartir y quizá ser el pie para que una persona también pueda crecer y pueda experimentar esta medicina. También, o sea, no estoy hablando como solo del hecho espiritual, sino que pueda vender y pueda involucrarse de nuevo al mundo comercial, está hermoso. Y eso es parte del proceso que estamos tejiendo ahora con Sagrado Amuleto, es formar mujeres tejedoras para que puedan estar en casa tejiendo, para que puedan dar talleres de tejido y que puedan estar expandiendo el conocimiento y también compartiendo con su familia, que es lo que ahora no tenemos, ¿no? Como ese tiempo familiar. Eso que tú dices, bueno, a mí me mueve fibras, porque bien decías, el contexto es importante. Pues yo, como decía, soy todavía, aunque pausada, tu alumna, y recuerdo mucho cuando empezamos que yo decía, no, esto no me sale ni, creo que Cata sufría mucho conmigo, y sobre todo porque en muchas cosas yo me considero impaciente, entonces es como que quiero que ya me salga, hacia la profe le quedó así, porque a mí no, y te encontré pues en ese camino, ¿no? De ese proceso también. Y recuerdo como el empezar, ¿no? Las pues, discusiones en buen sentido, que tenía como, no me sale Cata, ¿sí? No me da, no me entiendo, bueno. Porque bueno, yo soy de tus alumnas en pandemia online, pues, no presencial, luego tuve la experiencia, pero, pero algo que decías y comparto un poco de mi historia, por eso es cuando uno empieza a hacer el proceso contigo, desde los primeros pasos de un niño, que era tu comparación hace un momento, y luego empieza a ver el siguiente tejido y el siguiente y el siguiente, porque se vuelve eso, ¿no? Como una parte de tu rutina, o en mi caso se vuelve una parte de mí que está ahí, que quiere seguir haciendo, tejiendo, y empiezas a ver ese crecimiento de tu primer tejido al último, del de no sé cuántos centímetros al más grande que tengas, y parte ese reconocer, ¿no? Eso que tú decías del niño, lo traigo porque yo me he sentido así con tus talleres, ¿no? Porque empecé en el nivel de estoy gateando, luego, bueno, vamos caminando, bueno, ahora sí como que vamos haciendo otra cosa. Y me gusta lo que dices de que queda una parte de ti porque justo eso es, ¿no? Yo tengo un espacio donde está todo lo que hemos tejido a nivel grande y veo eso y creo que cuando, por ejemplo, alguien se conecta a las charlas que tengo en otro estilo y está el fondo, no de la taza de té, sino los tejidos que hemos hecho juntas, ve eso, ¿no? La maestra que estuvo ahí, la niña que empezó sus primeros pininos, los que han visto los que empecé, con los que terminé, dicen, uy, no, sí, porque creo que muchos decían como, no, con la impaciencia en mi casa decían, no le daban como muchos votos de fe al proceso. Y es interesante esa historia que tú cuentas, ¿no? Porque es dejar esa huella tuya en la siguiente persona, generación, tejedora para tu ejercicio, que sigue llevándose, ¿no? Que sigue como en una corriente de cosas y que
ya ahora pues pasa fronteras en tu caso y dices, wow, ¿no? Y te aplaudes y reconoces al otro por su proceso y te reconoces a ti por ser parte de eso y, y liberar esa magia que bien decías, no es que sea pues algo exclusivo, que nadie más, es algo que está dispuesto ahí, que unos saben sacarle mejor provecho que otros y cuando se comparte se expande, ¿no? Que es lo que creo que te ha pasado. Pero todo este introducción, Cates, porque yo descubrí cuando ya empezamos a ahondar en tejidos más nivel avanzado, que no era solamente la figura, ¿sí? Porque no era como me llama la atención que tenga este centro, sino que atrás de eso estaba lo que tú hablabas de la geometría sagrada, ¿sí? De que cada trazo, cada forma que tiene los tejidos que tú enseñas o que tú haces, tiene este contexto. ¿Qué es eso de geometría sagrada? O sea, cuando hablamos de esto, para quienes no lo han como curioseado, ¿qué compartes o qué estudiaste? Pues tú decías, yo soy matemática. No sé, tuviste que hacer pues matemática pura aquí para hablar de geometría, porque uno piensa en geometría y los ángulos, ¿no? El transportador, en la medida, pues, pero conociendo un poco del tema, no soy tan experta como tú, ¿qué es para ti eso de la geometría sagrada? ¿Y cómo llegas a volver esos trazos tejidos? ¿Qué es lo que haces hoy? Va, entonces, mira, la geometría sagrada te va como contextualizar, bueno, los contextualizo a todos. La geometría sagrada tiene muchas definiciones, muchas, porque es una gran totalidad de algo. Entonces vamos a encontrar muchas, muchas, muchas definiciones, incluso a cada persona puede tener una definición diferente, pero si nos vamos como al término etimológico de la geometría, geo significa tierra y metría significa medir. Entonces, geometría es medir la tierra. Entonces, la pregunta es, pero entonces, ¿por qué difiere la geometría normal, la que vemos en el colegio, a la geometría sagrada? Entonces, lo sagrado, en definición, es conectado a lo divino o que nos conecta con lo divino o como, sí, esa conexión con lo divino. Entonces, la geometría sagrada, si nos vamos a la palabra textual, es como medir la tierra para conectarnos de nuevo con lo divino. Wow. Entonces, básicamente la geometría sagrada mide las proporciones, las secuencias, no sé, las medidas mismas que generan la vida. O es el estudio de las medidas y proporciones que sustentan la creación de la vida misma. Entonces, ¿en qué vemos geometría sagrada? En todo, en nuestro cuerpo, en las plantas, en cómo desde el proceso de gestación es lo mismo que un proceso que se genera en el micro, macro cosmos. O sea, entonces tú dices, claro, todas estas medidas y proporciones me conectan con lo divino, que básicamente es como esta fuente de creación. Entonces, el estudio de la geometría lo que hace es conectarte también con esa energía de creación, ya que como lo vemos en el micro, como en la célula, lo podemos trazar en un papel y también lo podemos ver en el macrocosmos. Entonces vemos y sentimos esa conexión con esa energía creativa que tenemos todos, ¿no? Entonces, la geometría sagrada llega a mí cuando decido decir, voy a buscar cualquier herramienta que me saque de esta, ¿no? Y que adicional a eso me guste. A mí siempre me había gustado dibujar y siempre me había gustado las matemáticas. Aunque en la geometría sagrada casi las medidas como las conocemos, como métricas, casi no existen, existen más las proporciones. Pero igual sentí un gran llamado, justo como tú sabes que uno va hablando algo en Facebook o en el celular y te empiezan a aparecer como anuncios. Entonces justo llegó un anuncio de una escuela en Argentina que se llama Escuela Triada y inicié. Inicié más o menos en el segundo módulo de geometría, eh, empecé a tejer. Cuando conocí el tejido, básicamente fue poner en Google cómo tejer un atrapasueños,
me aparece un ojito de Dios y digo, qué lindo esto, me gusta más las simetrías y empecé a tejer. Pero estas dos herramientas hicieron como un match en ese tiempo porque me empecé a dar cuenta que todos los trazos que yo hacía los podía tejer. Y allí fue cuando empecé a ver que así también se hacían las mandalas. Y también empecé a estudiar un poco sobre el concepto de las mandalas para empezar a crearlas desde el tejido. Cuando empiezo a trasladar la geometría al tejido, me doy cuenta que los tejidos son mucho más llamativos. Pero pues, ¿por qué son tan llamativos? Porque inconscientemente nosotros vemos esas figuras y esas proporciones las vemos a diario en la naturaleza. Entonces los tejidos, cuando los vemos, nos atraen porque son conocidos, porque son formas amigables o que vemos a diario. Entonces los tejidos nos atraen. Adicional a eso, pues con este conocimiento en los tejidos, pues tú has estado, generalmente utilizamos una misma secuencia, un mismo patrón, lo cual hace que la simetría bajo nuestra visión sea impecable. Entonces, así hacen como match, así crece Sagrado Amuleto, porque pues el eslogan o la frase de Sagrado Amuleto es que tejemos en base de geometría sagrada. Y pues debajo de esto está como también este propósito de que tejas y que te conectes con lo divino, que te conectes con tu capacidad de creación, que te conectes con esa energía de crear cosas nuevas, de experimentar formas, colores a través del tejido. Yo siempre, bueno, conozco tu historia, la he escuchado, la escuché online, luego la escuché en un jardín de té, que fue nuestro primer espacio de ya presencial, y ahora la escucho y todavía me causa la misma sensación de, ay, no, como tan, me tocan muchas fibras, diría yo. Cata, ¿cuál fue, sé que has hecho muchos, pero cuál fue el primer tejido que hiciste, no para ti, sino para, no sé, para regalarle a alguien más y por qué? Bueno, al principio hice muchos tejidos, como que empecé a regalar tejidos a toda mi familia, pero aún no era tan consciente del significado que tenía, ¿no? Como que yo tejía y normal. El primer tejido que para mí tiene como un gran significado fue un tejido que me pide mi mejor amiga, que yo le había hecho un tejido a ella y me dice que se lo venda, que no se lo regale, que se lo venda porque ella se lo quiere dar a su abuelita. Y ella me dice, pero quiero que me lo hagas como este, o sea, como uno que yo le había hecho a ella. El caso fue que justo también por medio de una meditación y la meditación misma que te lleva al tejido, empecé a entender y comprender que cada tejido tiene la energía de la persona que se lo lleva, ¿no? Entonces, ese tejido como que partió en dos, todo. Uno, el tema de saber que igual podía compartir y que podía vivir de eso, ¿no? Como amo lo que hago y esto me da para vivir, ¿no? Y adicional a eso, sentir que se podía tener algo tan personalizado porque el tejido iba con la energía de la persona que lo iba a tener. Entonces, justo ese tejido, ella me lo pide como con una intención de provisión y nuevos comercios y nuevos como comienzos, perdón, como y justo lo voy tejiendo y puedo plasmar las figuras que en geometría sagrada también están relacionadas con provisión, que es como cuadrados, que son elemento tierra, que es como estabilidad, abundancia. Y también puedo involucrar colores como el arco iris, que pues en muchas culturas los arcoíris salen cuando nuevas cosas y buenas cosas están por venir. Entonces veo cómo tiene, no sé, como esta gran también expansión desde ahí.
antes, digamos que, bueno, el primer tejido que me hice me lo hice a mí, incluso lo tengo en mi altar. Y el segundo creo que se lo di como a una tía. Y así fue como, pero ese en especial es como el que tiene la historia más linda, pues. Con el que digamos que abriste la marca modo comercio, ya como propósito, pues también lo que decías, ¿no? De no solo enseñarlo, sino también para quien no está dispuesto, bueno, no es como su propósito tejer, pero le encanta lo que tú haces, pues poderlo comprar, ¿sí? Porque yo supongo que habrá muchas personas que dicen, no, no tengo el tiempo, bueno, no es el momento para que lleguen a tejer, pero quieren una de las muchas cosas que tú haces, muchas obras, y dirá, bueno, pues véndamela, así, que es como lo que dijo tu amiga, como de, no lo quiero hacer, tú lo haces maravilloso, que te lo quiero comprar, ¿sí? Entonces creo que, pues según lo que nos cuentas, ese fue como el del marketing, de vender el producto. Y, y en eso tú decías algo que otra de las personas que nos acompañaron en este espacio decía, el intencionar, ¿no? El como lo que estoy haciendo tiene esa intención de fondo que de pronto a veces no es consciente o que en el caso del tejido empieza como a surgir, ¿no? Y uno siente o transmite cuando lo ve, eh, transmite información, ¿no? Transmite emoción. Pasa mucho, por ejemplo, cuando tú haces uno para ti y alguien más te dice, hágame el mismo, ¿sí? Y lo tiene, que no es la misma sensación ver el de Cata o el que Cata hizo para la amiga, ¿sí? Porque digamos que, por poner un ejemplo, el tuyo tiene una intención de paz y tú vas y sientes paz, el de tu amiga pues de amor y vas y sientes amor, ¿sí? Es como que tú decías, cada uno es diferente, aunque sea la misma cantidad de vueltas que uno da con el hilo, aunque sean las mismas figuras, cada tejido es diferente, ¿no? Y cada persona tiene como su trazo y supongo que cuando tú lo haces también, aunque lo repitas, de pronto cambia la intención, de pronto cambia la meditación, Y queda algo diferente, o lo sea, hizo, sí, algo es no está ahí igual. fotocopiado, que creo que es la magia de la parte manual, de artesanal, que sea justo eso, ¿no? En la parte del té se habla mucho de eso, ¿no? Del wasabi, de que no importa si te equivocaste la parte de, o si alguno te quedó diferente, como tú decías. Era ese su propósito y está bien, sí, también reconocerlo como eso. Cata, ¿cómo hoy sé que transformaste un poco tu modelo de Sagrado Amuleto, ¿cierto? Eh, ¿Cómo fue eso? O sea, sé que ahora ya no eres como tú tan solita, ¿sí? Que estás creando tu propia red de tejedoras. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es ese propósito nuevo que tiene o que ha transformado Sagrado Amuleto a hoy? Bueno, pues esa idea era como la idea principal, como cuando nació Sagrado Amuleto, incluso por eso a veces yo no estoy tan al frente de la cámara porque pues yo no soy Sagrado Amuleto. Sagrado Amuleto es una red de mujeres tejedoras. Entonces, no se me había dado la oportunidad hasta que básicamente por como cosas de la vida, fue como todas las intenciones me llevaron a, pero empujada como ya, vas, o sea, tienes que y es el momento, ¿no? Eh, entonces nace de decir, pues yo ya no puedo sola con esto, porque no puedo estar en tantos lugares y tampoco pues porque la idea es que no solo para mí sea como este tema de compartir. Si yo comparto solita, pues me estoy limitando. Cuando más comparten, pues va a ser aún más expansivo, ¿no? Entonces, recibo también muchas personas que quieren hacer parte de Sagrado Amuleto. Entonces, me dicen cómo me encantaría empezar a formar. Entonces, o me encantaría solo tejer. Entonces, nacen las formadoras de Sagrado Amuleto, que son mujeres que ya tienen todo el conocimiento para dar clases de tejido. Digamos que ya tuvimos talleres en Cali en los cuales ya personas como ajenas a mí dan los talleres de tejido y comparten como el tejido, la intención de Sagrado Amuleto, de la misma manera y con el mismo amor que pues yo lo comparto, que es como lo más importante.
Entonces, esto pues nos ayuda a expandirnos más porque pues llegamos a muchos más lugares, tenemos, digamos, más tiempos para compartir con más personas y bueno, en mi caso, realmente lo que me ha servido es que tener este tiempo me ha servido mucho para expandir mucho más mi creatividad, ¿no? Como a experimentar nuevos tejidos, a experimentar nuevas formas. Ahorita estoy tomando, digamos, la formación ya profesional en geometría sagrada, entonces tengo el tiempo también para seguir formándome, que básicamente con la intención de adquirir conocimientos como para seguir compartiendo. Entonces nace esta gran red. Ahorita tenemos ya dos formadoras en Colombia, en Bogotá, en Colombia ya somos cuatro. Y bueno, ya tenemos también México, donde nos hicimos una alianza con otra mandalera tejedora de México, en los cuales pues estamos dando talleres en conjunto, también para seguir acompañándonos, incluso por eso digamos que es tan tranquilo el tema, podemos compartir con personas que hacemos tal cual lo mismo, o sea, tal cual. Y tenemos la fe intacta que el tejido es tan expansivo que ni siquiera tenemos que decir cómo o llegar a este tema de la competencia, ¿no? Porque al contrario, el tejido lo que te invita es a este enorme compartir de decir hacemos exactamente lo mismo y nos estamos apoyando, que pues no es tan fácil en otros, como en otros tipos de negocio, ¿no? Sí, de hecho, creo que es eso, ¿no? Como te lo decía al inicio, como unir los puntos o los nodos, ¿no? A través de un hilo tejedor, un hilo rojo, ¿no? O no sé de qué color, de mil colores tal vez, y unir y tener esa charla y tener ese momento. Y lo que tú decías me parece muy interesante el tema de que tú transmites no solo el conocimiento del tejer, sino que no pierdes la esencia de tu marca, porque tus tejedoras es como tener pues tu parte de ti ahí, ¿no? O sea, tienen la misma intención, tienen el mismo sentir, ¿sí? Tienen una historia, quizás no es la misma tuya, pero tienen esa historia que las llevó al tejido y así se va como transmitiendo en otros sin perder pues la esencia del proyecto como tal, o el conectar, o el encontrarse con estas partes tan, tan delgadas que uno no ve, ¿no? Te lo decía, uno mira el tejido, pero no sabe que atrás de eso está un pensamiento de geometría sagrada, que los colores, que lo que estás haciendo, pues tiene como su razón de ser. Y lograr eso, como tú lo has hecho, yo lo admiro muchísimo. Yo pues he sido medianamente parte de la historia, porque soy creo que de las más nuevas en tus tejedoras, pero ver cómo tú llevaste esa idea de ser solo Cata a hacer ahora más y esa red de tejedoras, como decías, y cómo se mantiene lo que yo vi en su momento cuando llegué, así no seas tú la parte, pues, la cara frente al tejido, a quien estás representando o a quien estás pasándole, como decir, el tótem en ese momento de, bueno, es tu taller que está respaldado por mi creencia en ti, que tú sientes como mucha emoción o te sientes ahí aunque no estés presente y ves cuando ves el resultado, sigues sintiendo esa parte de ti en los tejidos aunque no seas tú quien dirige la sesión. Bueno, también no solo una parte de mí, sino una parte de Sagrado Amuleto. Siento que ese amor que le comparto a las otras personas se expande, que se puede compartir. Entonces, siento que es como ese cariño y ese amor que se le tiene a Sagrado Amuleto y eso que ha hecho en ti para que tú también lo puedas compartir. Digamos que todas las chicas que son formadoras pues han tomado los talleres, tejen, entonces lo comparten desde su experiencia, ¿no? Entonces, creo que lo más bonito es eso, es compartir a través de algo que cambió cosas en tu vida, que te ayuda a transformar cosas, que te ayudó a llevar cosas de otras maneras y compartirlo desde ahí, desde esa experiencia. Qué genial.
Bueno, Cata, como toda tarde de té con amigas y de chisme pretejido o durante el tejido, ya el tiempo se nos agotó, pero gracias, 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 gracias por decirle que sí a este espacio, por estar aquí, por lo que haces día a día desde tu propósito de Sagrado Amuleto, por lo que estás construyendo, por lo que nos compartes a quienes te conocemos y sé que muchos que no te conocían y que hoy se están encontrando contigo van a llegar igual que yo a escribirte, a preguntar más a fondo. Aquí vamos a dejar tus redes, todas las redes de Sagrado Amuleto estarán en nuestras descripciones. Espero que sigas como cosechando mucho de eso tan maravilloso que construyes día a día, que nos volvamos a encontrar en nuestras tardes eternas de tejido y bueno, que sea este el espacio de muchos para seguir compartiendo eso que tú has aprendido, que te ha servido como herramienta y que sé que a muchas personas les gustaría también aprender. Así que, pues como siempre, bienvenida, nada más es tu casa también. Espero que esa taza de té eh, también te haya dado un espacio en este rato de dicha, que la hayas pasado bueno y mi gratitud infinita por decir que sí. Con amor, siempre con mucho amor. Muchas gracias a ti también. Bueno, tú sabes que también comparto tu té y tu sabiduría en cada tacita de té, que soy tu fan también de esos té tan ricos con esa intención tan linda que le siembras. Muchas gracias a ti por este espacio. De verdad un honor compartir este ratico. Y bueno, muchas gracias también por alzar la voz por Sagrado Amuleto. Y bueno, que todo lo lindo como estos emprendimientos se sigan expandiendo. Gracias, Cata. Y gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestro canal a través de YouTube, de Facebook. Estamos también en las plataformas de Spotify, entre otras de audio. Gracias por esta tarde de té maravillosa y que sigan pasando un excelente día.